Muy buenas tardes. En nombre de la organización Ixel Moda, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra jornada, nuestra segunda jornada del Foro Naranja, hoy viernes 15 de octubre. Ya desafortunadamente la última, pero bueno, aquí felices desde Cartagena, desde la casa 1537. Y hoy tenemos un panel inicial maravilloso. Vamos a hablar de cultura nada más y nada menos que con nuestra ministra de Cultura, Angélica Mayolo. Con ella también está Julia Daza, que es experta en comunicaciones y nos acompaña desde Washington, Trinidad Saldívar, la jefe de toda la parte de economía naranja del BID. Y tenemos una conductora maravillosa que es Andrea Jaramillo Char. Yo los dejo en compañía de ellas para que disfruten de este panel y bueno, empecemos a disfrutar de esta tarde naranja. Se queden con nosotros en sintonía. Erika, muchísimas gracias, ministra. Un gusto, ya le decía, conocerla por fin. Julia, muy buenas tardes. Lo mismo y para Trinidad, que nos acompaña también, un gusto. Y un gusto estar con todos ustedes hoy en este lugar maravilloso, en Ixel, que me encanta, y en esta ciudad mágica que es Cartagena. Hablar de industrias creativas o hablar de economía naranja, seguramente para algunos suena como algo muy lejano, como eso, ¿a qué suena? ¿Eso a qué sabe? ¿Eso cómo se ve? Pensémoslo de la siguiente manera, sencillo. Imaginémonos el mundo y nuestra vida sin el diseño, sin la moda, sin la música, sin la televisión, sin la arquitectura, todo eso que hace nuestra vida tan especial. Y seguramente al principio de la pandemia todos sentíamos que a eso se iba pareciendo nuestra vida, que se iba apagando poquito a poquito todo eso que nos llenaba de magia, todo eso que nos hacía felices. Pero la pandemia se encargó de hacernos desaprender y de, como dirían muchos, hacernos reinventarnos. Pero entonces en ese caso es donde comienza uno a decir, ¿será que este sector de la industria creativa es muy débil? Y estamos viendo que en medio de la pandemia se va a acabar, o más bien nos hemos dado cuenta que no podemos vivir sin él y es nuestro aliciente. Y por ahí quiero comenzar, ministra, si usted me lo permite, con esos retos que ha significado para la cultura de nuestro país esta pandemia, cómo sacarla adelante en medio de tantas dificultades. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, muy honrada de estar en este espacio. Quiero iniciar por agradecerle a la directora de Ixel Moda, Erika, por permitirnos encontrarnos. A Julia, un placer volverte a ver. Andrea, un placer conocerte. Y no puedo empezar sin reconocer que me alegra mucho estar de manera virtual con Trinidad. Trinidad ha contribuido muchísimo desde el trabajo en la oficina del Banco Interamericano a las industrias culturales y creativas. Y ese fue además parte del lugar donde el presidente Iván Duque pudo desarrollar mucho de lo que ha sido el concepto de economía naranja que hemos podido implementar en este gobierno. Así que un saludo especial para Trinidad también. El sector cultural sin duda ha sido uno de los más afectados por los efectos de la pandemia y en términos generales las industrias culturales y creativas, porque el aislamiento preventivo que tuvimos durante muchos meses no permitió que los espectáculos públicos se pudieran desarrollar. Y creo que nos dejó grandes lecciones. Uno, sin duda, la capacidad de innovación y creatividad de nuestros artistas y gestores culturales, que Me uno a esas identificaron palabras. diferentes fórmulas para no dejar de hacer lo que saben hacer, arte. Y sin duda eso aceleró la transformación digital. Tuvimos muchos más procesos de desarrollo de industrias culturales y creativas de manera digital, pero lo cierto es que el reto hoy, y ese ha sido mi principal foco de trabajo, es cómo nos reactivamos nuevamente desde la presencialidad, porque si bien los instrumentos digitales han permitido desarrollar cultura y arte, no hay nada más significativo que poder volvernos a reencontrarnos y hacerlo de manera directa. Así que para esa reactivación del sector cultural hemos trabajado en 4 líneas estratégicas. La primera, incentivos económicos directos para los artistas y gestores culturales, porque entendemos el impacto económico y lanzamos Cultura en Movimiento, una estrategia con más de 45.000 millones que vía convocatorias buscaba aportar recursos de manera directa para proyectos culturales y ahí tuvimos Jóvenes en Movimiento, Comparte lo que somos y Artes en Movimiento. Lo segundo, el trabajo en reapertura de escenarios. Ayer inauguramos el Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí tuvimos el Cartagena Festival de Música,
También tuvimos en Ibagué el Ibagué Fest, el Magdalena Fest, y esa reapertura de escenarios y espectáculos públicos ha implicado un trabajo grande de la mano Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura en avanzar en vacunación, sin duda, y en adoptar protocolos de bioseguridad, y implica un trabajo de responsabilidad colectiva de todos de cómo nos comportamos. El tercer tema, que es un tema que seguramente vamos a ahondar más adelante, es el tema de nuevos mecanismos de financiación. El sector de las industrias culturales y creativas ha tenido mayor dificultad al acceso a créditos durante la post-pandemia porque se quedaron año y medio sin generar ingresos, entonces no pasaban los análisis de riesgos de muchas de las instituciones financieras y eso nos implica que debemos mirar de manera innovadora cómo hacerlo. Y el cuarto y último tema que ha sido muy importante en el marco de la reactivación es cómo involucramos más al sector privado en la inversión en cultura y en industrias culturales. Y ahí quiero reconocer el liderazgo de nuestro presidente Iván Duque en la creación de la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea, donde Colombia de manera innovadora tiene la capacidad de que el sector privado pueda financiar proyectos de la industria cultural y creativa haciendo una deducción de impuestos. Eso es algo realmente innovador. CoCrea va avanzando bien, hoy ya tenemos más de 18 proyectos en el país ejecutándose por una suma superior a los 25.000 millones de pesos y nuestro objetivo, por supuesto, es seguir reactivando, que podamos tener ferias, festivales, protegiendo la vida en ese equilibrio natural entre economía y salud que debemos seguir preservando. Si Trinidad me permite seguir con ella, y sé que está aquí conectada y nos escucha. ¿Cómo lo ven o cómo es esa visión del BID hacia Latinoamérica, esa reactivación en general hacia Latinoamérica? Y tal vez qué podemos aprender, qué podemos admirar de lo que están haciendo otros países y también de lo que está pasando aquí en Colombia, porque Colombia innegablemente es un país cultural. En el 2017 las industrias creativas representaban un 3% del PIB. Si lo ponemos muy sencillo, eso es más que la industria del café, ministra. Usted me corregirá y si todavía se manejan esas cifras. Pero entonces, ¿cómo vemos a Colombia en ese mapa de industrias creativas, Trinidad? Bueno, mil gracias por la invitación. Estoy muy honrada, espero que me escuchen bien, de poder participar y muy triste de no haber podido ir, pero también esta maravilla de la digitalización, que me imagino que vamos a hablar mucho durante este panel, que permite que yo esté allá, si bien estoy aquí en Washington. Con respecto a la mirada que tenemos de América Latina y el Caribe, podemos decir, bueno, primero cuando me preguntas cómo vemos a Colombia, Colombia es una potencia creativa. Y eso es indudable. Y es indudable no porque lo diga de manera como anecdótica, sino que los números lo demuestran. Lo demuestran el crecimiento de su industria audiovisual, de su industria musical, del diseño, etcétera. Entonces, la verdad es que no puedo sino decir que Colombia es realmente una potencia creativa que todavía tiene muchísimo más terreno por ganar y es un país del cual muchos países de América Latina y el Caribe se han inspirado y han seguido una senda importante. Entonces esos son puntos relevantes. Colombia lleva trabajando ya décadas en este tema, primero con la primera cuenta satélite de cultura en toda la región y una seguidilla de iniciativas de política pública, etcétera, que han hecho que industrias como la audiovisual, el cine, etcétera, hayan crecido de una manera muy interesante y eso es observado por los otros países. Y con respecto a cómo estuvo la región, o sea, América Latina y el Caribe con el golpe de la pandemia, nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado para hacer un estudio junto con UNESCO, CEGID, Mercosur Cultural y OEI para medir el impacto macroeconómico y micro de la pandemia. Y vimos varias cosas, o sea, el impacto en el empleo fue brutal, el impacto en el ingreso para quienes trabajan en estas industrias fue realmente dramático y también vimos algunas cosas positivas. Y hoy día que estamos seguimos en la pandemia, pero ya sentimos que vamos saliendo y que la región necesita una recuperación, una reactivación y reinvertir nuevamente en la región, tal como ha estado diciendo la nueva administración del banco en esta visión 2025, nosotros vemos en las industrias culturales y creativas y en el sector cultural un grupo que no solamente necesita ser apoyado por las consecuencias que significaron para ellos la crisis, sino también
como parte de la solución. Es decir, la nueva economía, la economía que tiene que salir de esta gran crisis va a tener que apoyarse necesariamente del sector cultural y creativo para hacerlo. Pongo un ejemplo muy simple que puede, yo creo que tener empatía la gente que está escuchando esta. La educación. La educación, una crisis brutal. Todos los que tienen niños se vieron enfrentados de un día para otro, los maestros también, a un sistema que no estaban preparados. Imagínense cómo las industrias culturales y creativas pueden ayudar y apoyar a esta educación en línea que llegó para quedarse. Si bien vamos a volver a las salas de clases, al aula, también esto permitió que gente que no podía acceder a la educación porque no podía llegar, porque no podía ir, o diferentes temas, también pudiese acceder. Es decir, yo creo que la pandemia nos abrió también, no quiero parecer muy extremadamente optimista en el sentido que reconocemos los profundos golpes estructurales que significó la pandemia para el sector, pero también sí abrió una ventana de otras posibilidades que hoy día creo que va a ser muy importante que tanto los gobiernos como la academia, como el sector privado, etcétera, podamos apoyar para que el sector cultural y creativo pueda capitalizar en muchas de las cosas que descubrió durante la pandemia. Entonces, eso es la verdad como nosotros estamos viendo esto desde el banco. Vemos que es un sector extremadamente importante por varias de sus características. Una de ellas es porque se constituye mayoritariamente de pequeña, mediana y diríamos microempresa, mucho freelancer, y es justamente una de las cosas que el banco quiere hacer, apoyar a esta pequeña y mediana empresa que es al final el músculo de la economía y es la mayor cantidad de gente participa en la economía. Entonces, muchas de las cosas que aplican para otros sectores de la economía van a ser importantes en los sectores culturales y creativos. Mucho se habla de que este es un sector de altos niveles de informalidad, lo que es un problema, pero no es el único sector que tiene altos niveles de informalidad. Por lo tanto, tratar el sector cultural creativo como un sector aparte tampoco ayuda. Yo creo que es importante incorporarlo en muchas de las medidas y verlo en su propia especificidad, pero también incorporarlo en las medidas de apoyo, de ayuda y de pensar el futuro. ¿Cómo va a ser este desarrollo? La ministra bien decía, me pareció muy bien, de cómo pensamos estas nuevas formas de financiar la industria, ser creativos, no quedarnos en los antiguos esquemas, y creo que la pandemia nos ayudó, aceleró quizás un proceso que ya veníamos viviendo. Gracias, Trinidad. Julia, la veía hacer así. Cuando Trinidad hablaba de esa ventana de posibilidades que se abrieron en medio de la pandemia. Hablemos un poquito de esas posibilidades, desde el lado obviamente cultural, pero también tecnológico y de comunicaciones. Por supuesto que sí, Andrea. Buenas tardes para todos. Erika, gracias por esta oportunidad, gracias por este honor de compartir este panel tan maravilloso. Trinidad, Angélica, compartimos mucho de lo que fueron expresados hace un segundo y acentuaba, Andrea, porque, bueno, conoces perfectamente una de las propuestas que traigo para que socialicemos en la mesa. Soy muy partidaria de que estos conversatorios tienen que generar un propósito y tenemos que generar un propósito dentro de la sociedad. Son muchos los esfuerzos que el gobierno nacional, que el sector privado, que los diferentes, que el sector, que todos los sectores, organismos internacionales, fundaciones, academia, hace para aportar a la cultura y a cada una de las industrias del sector. Y acentuaba con Trinidad porque uno de los propósitos que quiero compartir con ustedes es el crowdfunding. Sé de los esfuerzos maravillosos que hace el Ministerio de Cultura, de las alianzas que hace con el Ministerio de las TIC, y de eso también tenemos pendiente poder compartir, porque considero que las telecomunicaciones, que las plataformas, que el Internet fue los grandes medios que soportaron de alguna manera y permitió que el mundo pudiera seguir continuando desde todos sus sectores y todas sus industrias, como lo vemos en este caso, esta propuesta de Excel completamente híbrida, presencialidad, virtualidad. Entonces, generar espacios y generar plataformas, que es un poco de las iniciativas, es poder crear, e inicio mi intervención con esto, el poder crear una plataforma virtual con el apoyo y financiación del BID, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de las TIC,
en donde cumpla dos objetivos maravillosos. El primer objetivo sería esa ventana en la que coincido con Trinidad y con Angélica, la ministra, de poder generar ese espacio a todas las industrias creativas, porque no podemos segmentar. Maravilloso el proyecto de CoCrea, pero está muy enfocado al tema audiovisual y las industrias creativas somos mucho más de esto. Somos artesanías, gastronomía, como muy bien Andrea lo decía al inicio del panel, es arquitectura, es diseño. Son muchos los sectores del país que integran el tema de industrias creativas que hoy nos trae a este panel. Entonces es poder generar esas soluciones sostenibles que les genere a ellos esa ventana de oportunidad en donde todas las industrias creativas puedan de alguna manera presentar en esta plataforma virtual completamente gratuita cada una de sus artes, cada uno de sus saberes, cada uno de sus talentos, y sea esta plataforma que le permita al mundo entero conocer y reconocer el talento colombiano. Y asimismo, como un segundo eje, el poder generar un sistema de crowdfunding, que es todo este sistema muy innovador, que de alguna manera también tiene muchas plataformas americanas, en donde cualquier persona alrededor del mundo puede donar por cada una de estas industrias creativas. Y asimismo se genera un 100%. Muchas industrias creativas han sido sostenibles hasta a través del crowdfunding. Entonces son esas ideas que podemos llegar a adoptar en nuestra sociedad para poder beneficiar a todas las industrias creativas, de todos los sectores y de todas las industrias. Seguramente muchos en casa tuvieron algún familiar o los que están aquí se aventuraron a diseñar, como mi querido Hernán que está ahí en primera fila, o tal vez se aventuraron a hacer algo con el arte, algo con la cultura. Y de pronto algunos en la casa, sus papás o la familia en ese momento le dijeron, ¿estás seguro? ¿Tú vas a vivir de eso? A emprender. ¿Estás seguro que vas a ¿Estás emprender? seguro? ¿Vas Consigue a un vivir? trabajo. Sí, vas a vivir de diseñar, vas a vivir de escribir libros, vas a vivir de ser chef. Y hoy en día ha ido cambiando un poco ese chip. En parte porque se está trabajando en la formalización de esta industria, que hoy los jóvenes sientan que se puede vivir de la cultura, que se puede vivir en una industria creativa. Pero seamos sinceros, para poder emprender, para poder vivir de eso, se necesita dinero. Y ya lo decía muy bien la ministra, se necesita financiación. Entonces, ministra, ¿cómo llegar a esa financiación? Porque el acceso a crédito para muchas empresas, y lo decía Trinidad también, que son medianas y pequeñas empresas, es difícil. Por otro lado, hay algunos proyectos que tal vez todavía son un poco frágiles. Entonces, ¿cómo llegar a ese capital semilla para que puedan avanzar? Bueno, yo creo que más que capital semilla, lo que sí debemos seguir promoviendo son políticas que permiten el acceso a financiamiento y la sostenibilidad de las empresas del sector de la industria cultural y creativa. Y quiero mencionar varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos en este momento el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Colombia en cultura. Nosotros recibimos el Ministerio de Cultura en el año 2018 con un presupuesto cercano a los 385.000 millones de pesos, y de acuerdo con el presupuesto que se aprobó en la vigencia del año 22, el sector cultural va a tener un presupuesto cercano a los 550.000 millones de pesos. ¿Suficiente? Pues seguramente no, para tanto talento requiriendo oportunidades, pero sí mucho mejor de lo que teníamos hace 4 años atrás. Y quiero hacer mucho énfasis nuevamente en los instrumentos que se crearon para facilitar ese acceso a financiamiento. Y aprovecho para un poco aclararle a Julia alrededor de CoCrea, y empiezo por ahí. CoCrea no es para el sector audiovisual. CoCrea es un instrumento de financiación de todo tipo de proyecto cultural, o sea, del diseño, de la moda, de la producción audiovisual, de la protección del patrimonio, porque la protección del patrimonio también, por supuesto, es industria cultural y creativa. Y lo que pasa y lo que nos permite CoCrea es que por primera vez el país cuente con un instrumento en que grandes empresas pueden financiar proyectos del sector cultural, de iniciativas de microempresas, haciendo una deducción de sus impuestos, con un cupo fiscal además bastante alto. Es un cupo fiscal de más de 200.000 millones de pesos, que son recursos que el Estado deja de percibir en impuestos para fortalecer las industrias culturales y creativas. El segundo instrumento, que sí está focalizado en
el sector audiovisual son los certificados de inversión audiovisual, los CINAS. Los CINAS tienen como objetivo que llegue a Colombia inversión internacional para la industria audiovisual. Y creo que en eso el país ha tenido un salto muy significativo y ahora Trinidad también lo decía cuando hablaba de los avances de Colombia en el sector audiovisual. Y es que nosotros hoy tenemos más de 15 productoras internacionales del más alto nivel como Netflix, Amazon, Apple TV, Telemundo, desarrollando películas y series en Colombia. Y eso genera una cadena de valor muy importante en la generación de empleo, porque se mueve la capacidad hotelera de las ciudades donde hay producción audiovisual, pero muchos de los profesionales que están participando de estas producciones son colombianos, desde los maquilladores, desde los que están en la parte técnica. Y en esto el país ha mejorado y tenemos solo en lo corrido de este gobierno, en series y películas en Colombia se han invertido más de 700.000 millones de pesos por estas 16 productoras internacionales. Pero tenemos el Fondo Fílmico Colombiano, que es también para las productoras nacionales, en donde hay una deducción de impuestos que también permite facilitar ese proceso. Y quizás el más importante de todos lo acabamos de incluir en la Ley de Inversión Social, pensando en el marco de la reactivación. Cualquier empresa del sector de la economía naranja en Colombia que tenga un presupuesto inferior o cercano a los 2.200 millones de pesos no pagará impuesto a la renta en los próximos 5 años. Y esa es la gran mayoría de nuestras empresas en el sector de la industria cultural y creativa. O sea, la gran mayoría de nuestras empresas son microempresas de personas talentosas, creativas, innovadoras. Así que el hecho de que no vayan a pagar renta en 5 años va a permitir tener un periodo de recuperación económica frente a los impactos de la pandemia, pero además va a crear un incentivo. ¿Cuál es el único requisito? Que estas empresas en el largo de los 5 años deben crear al menos 3 empleos formales. Y eso es una estrategia de formalización. Pasando rápidamente al punto de formalización, creamos una plataforma que se llama Soy Cultura para tener registro de los agentes del sector cultural, porque algo que descubrimos en la pandemia es que realmente no sabíamos cuántos éramos. ¿Cuántos músicos hay en Colombia? Pues, ¿quiénes son músicos? ¿Los que están registrados en alguna asociación? ¿Solo son compositores los que están registrados en las sociedades de gestiones colectivas como SAICO? Y al crear esta plataforma de Soy Cultura, pues hoy ya tenemos más de 71.000 registros de gestores culturales y artistas de las diversas áreas en el país. Esto nos permite, además de tener un canal de comunicación, poder tener más información económica alrededor de cómo estamos. La tarea hacia el futuro, sin duda, va a ser conservar estos instrumentos económicos porque hoy están dando resultados importantes, o sea, que más empresas apliquen a proyectos a CoCrea, que más productoras internacionales vengan a hacer películas y series en Colombia, que más empresas puedan acceder al beneficio de renta de los 5 años. Y algo muy importante, el trabajo con la banca. Yo creo que ahí está el gran reto nuestro en el sector y es uno cómo logra, y ya iniciamos a trabajar en unas mesas de trabajo con Asobancaria, que el sector financiero entienda las condiciones especializadas del sector cultural para facilitar líneas de crédito y acceso a financiamiento que verdaderamente respondan a las necesidades de un sector que tiene altísimo potencial, pero que el sector financiero todavía no lo entiende muy bien. Gracias, ministra. Con Trinidad, antes de que comenzara el panel, tuvimos la oportunidad de hablar y se refería a los proyectos de financiación que tiene el BID, precisamente para todas las industrias creativas. Y en esa conversación, Trinidad me decía algo como, el dinero está, pero el problema es que muchas veces estos proyectos o estas pequeñas empresas no están tan bien estructuradas. Cuando llegan a presentar este proyecto, el proyecto no se siente sólido, no se siente fuerte. Trinidad, ¿qué tiene para ofrecer el BID y qué está haciendo el BID en todo este tema cultural en cuanto a financiación, que sabemos que es un tema muy importante? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y solamente también para reforzar esa idea, lo que hemos visto también cuando yo digo el dinero existe, hay gente que está invirtiendo en fondos de capital de riesgo, diferentes tipos de fondos, etcétera, y están buscando empresas donde invertir. Lo que sucede muchas veces en este sector, en otros también, es que tenemos personas con ideas muy interesantes que las han llevado adelante con mucho esfuerzo, pero que todavía necesitan capacitarse en cómo hacer un buen modelo de negocio, cómo hacer realmente una empresa y cómo mantener, cómo insertarse dentro de la economía y de la industria. Entonces, también hay un tema de capacitación y ahí hay una tremenda oportunidad
tanto para el mundo académico como las posibilidades que ofrecen los gobiernos de capacitación, etcétera, no solamente los temas de empresariales, etcétera, sino también, por ejemplo, en destrezas digitales, que son muy importantes hoy día. Entonces, lo que nosotros vemos es que a veces existe el financiamiento, se crean financiamientos, pero cuesta encontrar aquellas empresas que estén preparadas para absorber, para recibir este financiamiento. Entonces hay que hacer un acompañamiento por ambos lados, tal como dice la ministra, ir trabajando con el sector privado para que entienda las especificidades de este sector, que tiene como colateral una idea, ¿quién financia una idea? Dentro de las entidades bancarias. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para generar quizás que los plazos sean diferentes, etcétera? Y por otra parte, fortalecer todo el ecosistema empresarial creativo y que tiene que ver con los creativos, pero también con los intermediarios. ¿Qué pasa con las productoras? Que son tremendamente importantes, y eso es lo que hemos estado viendo hoy día. Llegan las grandes compañías productoras como Netflix, Amazon, etcétera, las que se mencionaban, y se encuentran con mucho talento, pero no con quizás estos intermediarios que son los productores, quienes ya realmente pueden implementar, estructurar estos proyectos en el largo plazo. Por lo tanto, vemos ahí una necesidad importante para estas industrias culturales y creativas que tienen que hacerse. El banco lleva trabajando ya por muchos años en estos temas y hay diferentes formas de financiamiento. El banco trabaja fundamentalmente con los gobiernos a través de préstamos que tienen que ver con, en el caso de las industrias creativas, nosotros queremos que los gobiernos pidan préstamos para las industrias creativas, pero por el momento lo que existen son, por ejemplo, préstamos que tienen que ver con el tema de ciudades. Entonces, por ejemplo, para la reactivación, revitalización de centros históricos o de zonas urbanas desmejoradas, lo que nosotros hacemos es entrar en esos préstamos y mapear, capitalizar en lo que existe de industrias culturales y creativas que muchas veces ni siquiera se perciben a sí mismos, no saben que son parte de la industria creativa. Nosotros realmente vamos ahí, trabajamos con ellos, porque ese tejido de emprendimiento, de trabajadores del mundo de la cultura y de la creatividad que está en la ciudad, es lo que le va a dar sostenibilidad en el tiempo a muchas de las intervenciones que el banco hace que tienen que ver con infraestructura, etcétera. Entonces, por una parte está cómo trabajamos a través de los préstamos que el banco tiene con los gobiernos en algunos proyectos que tienen componentes que se acercan a los temas de industrias creativas. Puede ser el labor market, por ejemplo, en mercados laborales, puede ser en temas de educación, en temas de ciudades, o por ejemplo en temas tan relevantes como exportación de servicios creativos, que como hemos visto en los últimos años crecen más rápido que las exportaciones de servicios tradicionales. Están creciendo mucho más altas tasas que los otros. Entonces, por lo tanto, el banco acompaña, abre también esas nuevas ideas para los países que todavía no lo están haciendo y queremos entrar en esas conversaciones para eso. También el banco ha desarrollado en diferentes países talleres para emprendedores creativos. Distintos tipos de talleres para entregar esas herramientas que les permitan pararse firmes frente, por ejemplo, a las organizaciones financieras o frente a estos grandes compradores internacionales con los que tienen que negociar, y también para que la producción de la región tenga la calidad que el mercado global necesita, para que sea competitiva en el mercado global. Entonces el banco acompaña en diferentes áreas, podríamos decir en esta cadena de valor, a través de préstamos que por lo general, o sea, todos los préstamos vienen solicitados desde los gobiernos, pero el banco también tiene otras ventanillas como el laboratorio del banco, que también trabaja con ciertos proyectos en la región que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver, por ejemplo, mucho con emprendimientos de base tecnológica, que nos interesa muchísimo poder desarrollar por el impacto que logran tener en la economía. Entonces, hay diferentes formas en que el banco trabaja con la región. Otra forma que también ha sido y que tiene que ver con la parte de capacitación, por ejemplo, nosotros tenemos ahora
un MOOC, que son estos cursos masivos en línea, abierto, gratuito, en industrias creativas, en economía naranja. Cualquier persona puede tomarlo, ya hay más de 30.000 personas que lo han tomado, y son todas esas cosas que van apoyando el fortalecimiento de este ecosistema y del entendimiento de qué es lo que son las industrias creativas, por qué son importantes para las estrategias de desarrollo de los países. Entonces, yo diría que el banco tiene una función bastante amplia en ese sentido, y es un trabajo constante para también empujar estos temas en la agenda de desarrollo de los países. Algunos países están mucho más adelantados, como es el caso de Colombia. Hay otros países que quieren abrirse y están mirando, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y el banco tiene todo ese conocimiento y acompaña de la mano a los países a desarrollar políticas públicas, proyectos, inversión, capacitación, conocimiento, etcétera. Entonces, esos son una serie de instrumentos con los que el banco cuenta para acompañar en este proceso a todo el ecosistema. Ecosistema, me quedo con esa palabra Trinidad, porque con lo que usted estaba diciendo y también con lo que dijo la ministra anteriormente, ecosistemas tal vez es lo que hay que crear para estos emprendedores y para estos creativos, ayudarlos a que todo lo que pasa a su alrededor haga aún más viable el éxito de esa empresa o de esa innovación. Entonces, Julia, usted tiene una frase donde dice, la cultura o la industria creativa no son solamente los eventos de ocio, es todo. ¿Cómo logramos que esa visión trascienda un poco más y que los otros actores como la banca, por ejemplo, lo vean de esa manera? La cultura, creo que si algo ha quedado demostrado a través de esta pandemia es que la cultura es transversal en absolutamente todos los enfoques y todos los sentidos. ¿Cómo logramos? Con el esfuerzo de todos. Es absolutamente cierto que cuando unimos fuerzas, que cuando unimos recursos, se pueden lograr grandes propósitos. Entonces, como muy bien lo hemos planteado, a través de la banca, a través de organismos internacionales, a través de la institucionalidad, que es fundamental para poder desarrollar y generar un desarrollo a cualquier sociedad alrededor del mundo. Entonces, es muy propicio. Es muy propicio y es muy acertado que estemos cada uno de nosotros compartiendo cada una de estas temáticas. También algo importante de resaltar es algo que comentábamos al comienzo, en la primera ronda, y es, a través de esta pandemia, si algo vimos, y si bien sí fue un reto para muchos, no solo para las industrias creativas, para todos los sectores del país y de la sociedad, también vimos una innovación maravillosa, también vimos una creatividad, vimos lo que es el colombiano, cómo se puede, más que reinventar, yo también le he incluido un término que es la repotencialización. Todos hicieron desde su mayor esfuerzo, desde la creatividad, un esfuerzo maravilloso para salir adelante, para continuar. Y de alguna manera, pues si se logra estructurar un plan de inicio que reúna todo lo que estábamos hablando, toda esa cadena productiva, desde el inicio, desde esa idea mínima que pueda tener cada uno de estos creativos hasta el exportar. Entonces, creo que se pueden considerar muchos de los planteamientos, que se pueden considerar muchos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional, este apoyo tan maravilloso que Trinidad nos está compartiendo también, y poder establecer algo completamente sólido y sostenible que beneficie y dé a conocer también al mundo entero las potencias de Colombia y de cada una de sus industrias. Aquí el tiempo va corriendo y uno quisiera quedarse toda la tarde hablando, pero si me lo permiten, quisiera adentrarnos en un último eje rápidamente. Y lo hablábamos, ministra, con su equipo antes del panel y hablábamos de democratizar la cultura. Muchas veces vamos a una cantidad de eventos culturales maravillosos. Ya vemos que se está haciendo nuevamente el Festival Vallenato, cuánto nos alegra. Esperaremos entonces la Feria de Cali, Carnaval de Negros y Blancos, Feria de Manizales, Carnaval de Barranquilla. Yo como barranquillera lo digo, lo estamos esperando. Y en medio de ese crecimiento de los eventos culturales va pasando una cosa y uno escucha a la gente en la calle, y esto lo digo con, mejor dicho, con conocimiento de lo que ha pasado en mi ciudad. Uno escucha a la gente decir, ah, no, pero es que eso ya es muy caro, ya yo no puedo ir a los eventos. Antes el evento era
para el pueblo, ya entonces no puede ir sino el que tiene plata para pagar una boleta. Y ahí entonces entra uno a preguntarse cómo hacemos para democratizar la cultura. La cultura no se nos puede volver eventos para pocos o un lujo de pocos, pero al tiempo entra esa disyuntiva y sé que Trinidad que nos escucha, esto fue una frase que ella me dio, me dice, no nos podemos acostumbrar a que la cultura sea gratis, porque muchas veces lo que no tiene costo pierde valor. Entonces, ministra, ¿dónde está ese punto medio? Sin duda tiene que haber un equilibrio entre la posibilidad de brindar oferta cultural para quienes no tienen cómo pagar valores significativos, pero que eso nunca vaya en detrimento de los ingresos de los gestores culturales y de los artistas. Creo que parte de lo que ha sido un reto de las industrias culturales y creativas a lo largo de la historia es cómo tener consumo cultural y circulación de artistas. Uno ve en cualquier política cultural la circulación de artistas está en el centro de las necesidades y justamente parte de lo que tenemos que lograr en el marco de las políticas públicas es seguir financiando procesos de formación, de creación y de circulación de artistas para llevar esa oferta a quienes no tienen cómo pagar, pero que eso nunca vaya en detrimento de los ingresos y del valor que debemos seguirle dando a las industrias culturales y creativas. También creo que el mercado, sobre todo en el caso de la industria musical, pues es un mercado que tiene unas valoraciones bastante significativas en relación con otros subsectores de las industrias culturales y creativas. Uno puede ver artistas colombianos como el caso de Karol G o como el caso de J Balvin y de Maluma, que pues nos llenan de muchísimo orgullo de ver la forma en cómo se han posicionado en el mercado. El mercado global también le pone precio a ese tipo de cosas, uno le llena también de mucho orgullo ver diseñadores que han logrado estar en espacios de alta importancia. Aquí está Hernán Zahar con nosotros, que nos llena de mucho orgullo. Colombia tiene a Silvia Cherasi, entre muchos otros, Joana Osorio. Entonces creo que el mercado global incide muchísimo también en esa forma de posicionamiento y lo que tenemos que seguir trabajando es en cómo posicionamos esos talentos creativos colombianos para que cada vez estén en el mercado internacional con mayor fuerza. Y quiero también hacer énfasis en cómo logramos que esas tradiciones patrimoniales se conviertan en bienes comerciables. Y creo que ese es el espíritu real detrás de la economía naranja. Es uno cómo logra, y eso es lo que entendemos por economía naranja, un modelo de desarrollo que pone la diversidad cultural y la creatividad como ejes de transformación social y desarrollo económico a partir de unos talentos innatos, uno cómo logra desarrollarlo. Entonces hemos tenido comunidades tradicionalmente desarrollando bienes culturales de gran valor, pero sin haberles encontrado mercado. Y les pongo ejemplos clarísimos y es parte de lo que queremos hacer con la Escuela Taller Naranja. Ustedes ven ese talento, pero inigualable, de las mujeres tejedoras, por ejemplo, de San Jacinto Bolívar de hamacas. Tenemos que seguir trabajando para que esas sean las hamacas más caras del mundo y para que tener una hamaca de San Jacinto en cualquier lugar del planeta se consolide. Voy a poner otro caso, Hernán, que me parece fabuloso, el trabajo que está haciendo Hernán con las mujeres de Mampuján. La historia que hay detrás de las mujeres de Mampuján es la historia de la reconciliación de Colombia. Y lo que Hernán está haciendo de acompañar a estas mujeres para que la forma en cómo ellas venden y los precios en que venden sus productos en el mercado se valoricen, representa un verdadero ejemplo de industria cultural y creativa, para quien quiero pedir un aplauso aprovechando que tenemos a Hernán aquí hoy. Y ese trabajo, sin duda, de cómo acompañamos a los gestores culturales y artistas que tienen menos condiciones o menos oportunidades de acceso a financiamiento, de innovación y desarrollo de producto, es el que tenemos que seguir haciendo en co-creación con aquellos que tienen otras oportunidades. Así que yo creo que el talento en Colombia realmente es infinito y lo que seguimos buscando es cómo generar mayor oportunidades para desarrollar ese talento a partir de instrumentos económicos que permitan al final lo que todos queremos y es generar mejor calidad de vida, de ingresos para todos aquellos que tienen ese talento. Trinidad, quisiera también escuchar su opinión sobre este tema. Sí, me encanta. Yo creo que una de las cosas que hemos visto es que en general
Los incentivos de política pública se han puesto mucho en los temas de producción cultural y no así tanto en el tema de demanda o, por ejemplo, la creación de audiencia y de demanda de los productos culturales, que creo que además el tema de que sean bien acogidos internacionalmente es fantástico, pero sobre todo creo que tienen que ser abrazados primero por la propia comunidad. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que también las políticas públicas enfrenten el tema de las nuevas audiencias, los públicos, etcétera, porque si financiamos, por ejemplo, películas que las ven 4 personas, tampoco tiene mucho sentido. Entonces es fantástico para el creador, etcétera, pero lo que queremos es que sean realmente obras que sean compartidas, que lleguen a las audiencias, y muchas veces no llegan porque no hay canales de distribución, no porque la gente no las quiera ver. Lo hemos visto ahora con la pandemia, que aparecieron estas plataformas de streaming de producciones locales que tuvieron o sea, la gente quiere ver producción local, muchas veces no tiene dónde verlas. O a veces que entre la gente del medio de la cultura nos reímos y decimos, bueno, para ver una película colombiana en Ecuador, tengo que ir a verla a París, porque no existe esa conexión entre los países. Entonces, creo que facilitar la creación de audiencias, facilitar la circulación de los bienes culturales, creo que va a apoyar a esa democratización también, pero generar esas audiencias, generar la demanda, ayudar a que esa demanda se pueda desarrollar es muy importante. Yo creo que nosotros los latinoamericanos y caribeños también queremos consumir, aprovechar, disfrutar, experimentar la cultura de la región. Somos probablemente una de las regiones más ricas culturalmente por nuestra diversidad. Y yo también quiero tener esa marca que hablaba la ministra seguramente, y quiero ver esas películas que se producen en Ecuador. Estamos viendo ahora, por ejemplo, esta película Distancia de Rescate, que para mí es un modelo de, primero que nada, es una autora argentina con una gran novela, Samantha Schweblin, una directora de cine peruana, actrices argentinas, españolas y una producción filmada en Argentina, Chile, Estados Unidos. Es decir, ese es el mundo del futuro. Ese es el mundo del futuro que ya está sucediendo, y yo creo que poder generar esa libre circulación, esos mercados que realmente nos permitan disfrutar y generar también estas nuevas audiencias, en ese sentido nos va a ayudar también a democratizar el acceso a la cultura, eh, que en algunos casos hay cierto también, sé que para algunos hay un poco de susto cuando uno habla de economía naranja, porque se siente que se está de alguna manera dejando de un lado algún sector de la cultura. Hay algún sector que siempre va a requerir un subsidio, y eso es innegable por el tipo por cómo están estructuradas estos sectores. Pero hay otros que no. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar mucho más conscientemente en, bueno, todos estos productos que estamos financiando, que estamos alentando que sean producidos, bueno, que también encuentren una audiencia, un público que los disfrute, que quiera adquirirlos, que quiera disfrutarlos. Julia, Colombia es un país, ya lo decía Trinidad, con todo el potencial, y se habla de ese futuro, un futuro muy cercano definitivamente. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio, ese balance del que hablaba la ministra, y cómo nos preparamos para lo que viene? Pues yo les quiero compartir un caso maravilloso, una industria creativa. Es el Festival Internacional de Música Sacra. Su directora, Mariana Pietrowski, colombiana polaca. Considero que ella logró el punto de equilibrio durante la pandemia y post pandemia. En ese sentido, y cómo lograr esa democratización de la cultura. ¿En qué sentido? Ella realiza un festival maravilloso, trae artistas internacionales, está en su 10ª versión, artistas internacionales increíbles, son unas filarmónicas de gran alto nivel. Y en esta ocasión, ella, muy en línea a estos escenarios y a este tema presencial y virtual,
generó una figura de la presencialidad en donde tiene libre acceso al público, es completamente gratuito el ingreso a cada uno de los conciertos durante un mes de festival, pero adicional a eso reservó, ¿saben? Una ubicación específica para que cualquier persona también pueda acceder y comprar su ticket e ingresar y garantizar que va a tener una muy buena ubicación. Coincido completamente en que lo que no tiene valor no se valora. Si bien la cultura se valorizó, si bien la cultura demostró su esencia, si bien nos reconectamos todos, cada uno de los colombianos, cada una de las personas alrededor del mundo, y le retribuimos de alguna manera esa importancia que tiene la cultura en nuestra vida, la recreación y cada una de estas actividades, creo que es muy importante y considero que es como un caso maravilloso de exponer, de conocer y de replicar, porque ahí está el punto medio. Está la diversidad de que cualquier persona puede acceder a cualquier acto cultural, pero adicionalmente también tiene un valor en donde se puede garantizar una posición y unos ingresos adicionales. El caso de la escuela taller, soy admiradora del caso de la escuela taller. Creo que es un instrumento maravilloso para poder formar, para poder capacitar, para poder de alguna manera garantizar esa evolución que puedan tener cada uno de estos artistas desde la gastronomía, desde la manufactura, trabajan la madera de una forma lindísima y creo que es un caso que sería exitosísimo si se pudiera replicar. Sé que está en varias ciudades y en varios departamentos del país y eso es una gran muestra de lo que es el de Buenaventura. Soy fan de Buenaventura y del Valle del Cauca, la ministra lo sabe y bueno, creo que hay un talento innato que a través de esa capacitación, que a través de esa formación y generando como toda esa producción se puede llegar a un punto medio en perfectas condiciones. Esta es una conversación que uno lo deja pensando y uno dice, ¿cómo puedo aportar? Aquí les dejo algunas conclusiones muy corticas de todo lo que ha dicho la ministra, lo que ha dicho Trinidad, de lo que ha dicho Julia. Por ejemplo, financiación y formalización importante. Ahí están los programas, ya los nombraba la ministra. Ahí está el dinero, lo decía Trinidad, pero ¿cómo creamos estos ecosistemas para poder acompañar a estos gestores culturales? Sobre todo a los patrimoniales, lo decía la ministra también. Necesitamos seguir generando ese valor, pero también la circulación de bienes culturales, como lo decía Trinidad. Necesitamos que esta industria creativa, que esta economía naranja en nuestro país siga creciendo, porque ahí está ese futuro muy cercano. Seguir echando mano, como decimos por ahí, de la tecnología, de la empresa privada, que se den cuenta del tesoro cultural y del valor que tenemos en nuestro país, porque Colombia es potencia y eso lo tenemos que creer y tenemos que tenerlo clarito. Aquí hablaban ahorita de caso de éxito, pues Trinidad, Julia, ministra, en Ixel les tienen una sorpresa. ¿Cómo les parece que se quedaron pensando y buscando cuál es la mejor manera de mostrar todo esto de lo que hemos hablado hoy? Pues aquí hoy le vamos a presentar un caso maravilloso de éxito de nuestro país. Una ciudad que vibra de América Latina, con alma en cada calle y talento en cada esquina, que sueña, que siempre, que vibra, que vive, que se activa, firme, potente, innovadora, cultural y creativa. Es el mundo entero que se une a este festino, brazos abiertos, siempre están en Medellín, siempre in, que swing, con fin, sin fin, jardín, fortín, dondín, Medellín. La tierra que progresa, eterna primavera, talento donde quiera. Medellín es la alegría que comparte, el amor que irradia su parte y que se encuentra por toda parte. Es resiliencia y es amor puro, y al día a día le damos duro, donde libramos cualquier apuro, porque pensamos en el Hola, un saludo a todos los seguidores. futuro. Ahora
hará mucho honor. A donde quiera que llegue lo grito con emoción, su verdecito y su sabor. Arde el arte por donde quiera y no me hallo si estoy por fuera, pues mi medallo flecha cualquiera. Los frijolitos siempre me esperan, venga y verá que acá se queda. ¿Y qué es todo esto? Después de pasar por varios ritmos, escuchamos un poquito de salsa, vimos el tango, la música clásica, la música electrónica. Al final es talento, es innovación, es creatividad. Para que nos cuente un poquito más, le damos la bienvenida al secretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez. Secretario, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes, ministra. Mucho gusto otra vez encontrarnos, Julia, Andrea. Bueno, yo creo que yo quiero en este tiempo hablar un poco de por qué incluso hoy lanzamos este video por primera vez en esto como una experiencia exitosa. Y hay varios puntos y a mí me gusta hablar un poco de eso que estaban hablando ustedes ahora, y es cuando yo salí de estudiar teatro en la Universidad de Antioquia, como un profesional egresado de una de las universidades con más de 200 años del país, la pregunta era: ¿y cómo vivo del arte, de la cultura, de la creatividad, de eso? Y con mi colectivo empezamos a pensarnos en crear procesos que fueran sostenibles y que nosotros como profesionales pudiéramos aportarle no solamente al cambio social, sino a la economía de un territorio. Y empezamos un trabajo largo que hoy nos lleva a hablar en Medellín también de la economía creativa y tener, por ejemplo, el distrito creativo, el área de desarrollo naranja, que es una de las áreas de desarrollo naranja que tenemos con el Ministerio de Cultura, que la veíamos ahí, que es donde están todos esos grafitis y estatuas humanas que pasaban en el video, y otras 3 áreas que se están diseñando, que ya están en proceso de ultimar los detalles, como la de San Ignacio, Prado Centro y la Comuna 13, es la muestra de que cuál es el gran éxito hoy de Medellín en su transformación. Ha sido a través de la cultura y de la economía creativa. La ministra pudo vivir en la Comuna 13 todo ese despliegue hace unos días, y en pandemia nos tocó a nosotros tomar la directriz. Por primera vez un ser de teatro llega a la Secretaría de Cultura y planteamos unas líneas y unas dimensiones estratégicas de economía creativa. Yo no voy a ahondar mucho en eso porque están muy cercanas a lo que ya hablamos, pero voy a dejarlo en 3 puntos importantes: una rentabilidad emocional, una rentabilidad social, que es el colectivo, y una rentabilidad monetaria. Los modelos económicos creo que hoy en el mundo también están en mucha crisis. Por eso la moneda, el blockchain, otras maneras de gestión, como lo decías ahora, se hacen posibles dentro del sector creativo y cultural, y en eso nos lleva a construir y a dejar claro que hoy la reactivación económica del país y de la ciudad se está dando gracias a la economía creativa. Y yo quiero aquí invitar al sector privado, a los ciudadanos, a que
el problema de la cultura y de la economía creativa no es un problema de la institucionalidad pública ni de los creadores, porque a veces estamos en ese lugar. Es de una sociedad que encuentra en la cultura sus múltiples identidades y sus emocionalidades. Y eso tiene un valor. No necesariamente se pague con moneda exactamente o el comprar una boleta previa. Hay muchos modelos y eso sería otra discusión, pero el éxito ha sido ir adelante y hacer, por ejemplo, una feria de flores como la que hicimos este año, el primer evento masivo del país con más de 28 eventos públicos y 60 eventos privados, donde democratizamos el acceso del público de manera libre. Y yo quiero dejar un tema importante, no es gratuito, porque cuando la institucionalidad pública pone recursos, es acceso libre, porque todos pagamos impuestos por eso. Entonces nosotros tenemos un acceso libre en la Feria de Flores a todos los eventos y logramos construir ahí una reactivación de la ciudad. Hoy en Medellín está en el 14% de desempleo, pero cuando estuvimos en pandemia estuvimos casi en el 23%, y de las 4 ciudades esa es la que más ha recuperado empleos, y eso se ha dado gracias al movimiento de la economía creativa. Para ir terminando, este caso de éxito yo creo que es un caso de éxito construido de haber sido la ciudad más violenta nunca antes superada por ninguna en el mundo, a ser hoy una de las ciudades con más disminución de la violencia en el país en los últimos 2 años. Y eso se ha hecho gracias a todos los programas y procesos que hoy desde la administración y desde otras administraciones han tenido enfocando hacia la economía de la cultura. Hoy mencionaron 3 artistas que me enorgullece, son de Medellín y que están moviendo la industria creativa del mundo, y por eso también Medellín se convierte en ese caso de éxito. Nosotros velamos mucho por todo el patrimonio y la memoria como proceso. En eso somos muy cuidadosos en fomentar que se mantenga, pero sobre todo buscar que también las grandes industrias estén. Y hoy vamos a lograr hacer de Medellín la ciudad más fácil para hacer eventos del país, porque queremos que sea un hub de encuentros de Latinoamérica, como lo estaban planteando ahorita. Con eso, darles las gracias por invitarnos a Ixel, a ustedes por este panel, y en Medellín a todos y todas nos mueve la cultura. Muchísimas gracias. Secretario, muchísimas gracias a usted por presentarnos esto. Medellín, como siempre, innovadora y encantadora, hay que decirlo. Además, a la ministra de Cultura, gracias por estar aquí con nosotros. Julia, también muchísimas gracias por aportar a este panel. Y a Trinidad, que a pesar de que no está aquí con nosotros hoy, la sentimos como siempre muy cerquita. Trinidad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero la próxima vez ir. Por aquí la esperamos en la maravillosa Cartagena. El Corralito de Piedra le abre sus puertas. Trinidad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes asistentes a este panel, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Que tengan una buena tarde y que sigan disfrutando, por supuesto, de todo lo que tiene ICSE para ofrecernos. Nos vemos en una próxima.